Bueno, este tema ya es una metodología concreta para poder resolver problemas de control de los que hemos formulado en las clases de ayer. Estamos ya en el dominio, digamos, de un sistema linealizado, tenemos la referencia y el objetivo es encontrar la función de referencia del controlador para conseguir que el sistema equivalente en bucle cerrado, que es lo que llamo G de bucle cerrado, que me relaciona la serie de referencia, tenga una serie de especificaciones. Las especificaciones pues vienen dadas, las vamos a dar normalmente en relación a la respuesta transitoria de este problema, es decir, aplicando aquí un escalón. Y le ponemos una serie de requisitos, ¿vale? Esos requisitos podrían ser, por ejemplo, dijimos que, bueno, pues en general pues nos puede interesar cuál es el comportamiento del sistema en bucle cerrado en régimen permanente, fue lo último que vimos ayer. Y decíamos que, bueno, en general, el comportamiento de este sistema en régimen permanente, pues sí se puede hacer de forma analítica con las herramientas que tenemos, en particular utilizando el teorema del valor final. De hecho, con el teorema del valor final podríamos darnos especificaciones, entre comillas, variadas, porque podrían preguntarnos cuál es el valor que toman el error cuando el tiempo tiende hacia infinito en régimen permanente frente básicamente a diferentes tipos de entradas. Podemos utilizar escalones, rampas, parábolas, porque realmente esa herramienta analítica es suficientemente, digamos, potente. Pero para el transitorio, las especificaciones de transitorio, pues un poquito más complicado. Porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué podemos utilizar nosotros para resolver un problema de diseño de controladores en el que nos han dado una serie de especificaciones del comportamiento en transitorio? Pues básicamente lo que tenemos es lo que conocemos del tema 4. ¿Vale? Que nosotros lo que conocemos realmente es la respuesta de un sistema de un polo de primer orden. Conocemos la respuesta de los sistemas de segundo orden, de polos complejos conjugados. Conocemos más o menos qué es lo que ocurre en el caso que tengamos dinámicas dominantes. Y también, muy brevemente, y tampoco de una manera muy exacta, pues conocemos cuál es el efecto de los ceros que pueden aplicar lo que pueden hacer sobre la respuesta. Pero claro, bueno, esto de aquí sí que nos da herramientas analíticas para resolver el problema. En el caso que nosotros pudiéramos identificar que este sistema es un sistema de primer orden o de segundo orden. Claro, lo cual limita mucho. Limita mucho porque nos estamos diciendo que solo podríamos controlar sistemas de muy baja, con modelos muy sencillos. El problema del tema de dominancia y del efecto de los ceros es que no es lo que teníamos hasta ahora, no es cuantitativo, sino cualitativo. Esto lo complica. Y además, el principal problema de todo es que para aplicar todo esto tenemos que conocer dónde están los polos del sistema en bucle cerrado. Y los polos del sistema en bucle cerrado dependen tanto del controlador como del sistema, y hay un parámetro que tenemos que fijar. Lo cual, pues, justamente que resolver el problema es darle valor a esos parámetros. Entonces, ni siquiera podemos resolver la ecuación para saber dónde están los polos porque no conocemos el parámetro. Pero el método de lugar de las raíces va a intentar, pues, justamente darnos una metodología para poder aplicar lo que conocemos del tema 4, porque lo que trata, justamente, se llama lugar de las raíces. Lo que se trata es de una herramienta gráfica que nos permita visualizar conceptualmente dónde
tiene, o más que donde tiene, dónde podríamos colocar, dónde podríamos poner los polos del sistema en bucle, del sistema en bucle cerrado, modificando los parámetros del controlador. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, se ve bastante bien con un ejemplo lo que es la idea, lo que nos gustaría tener. ¿Vale? Hemos dicho, si el sistema tenemos un sistema de segundo orden y queremos controlarlo con un controlador proporcional. El método de lugar de las raíces inicialmente nace para estudiar el efecto de modificar la ganancia, que como veréis en la práctica 3 es el parámetro más importante de un controlador, ¿vale? El efecto de modificar la ganancia. Entonces, realmente lo que tenemos es un controlador proporcional. Y nosotros tenemos que decidir qué ganancia le ponemos al controlador, ¿vale? Cuánto actúa en función del error. Bueno, pues este sistema es suficientemente sencillo para que se pueda analizar de forma exacta, analítica, ¿vale? Porque el sistema en bucle cerrado, y esto os lo digo siempre, esto tenéis que hacerlo al menos una vez en la vida, ¿vale? Pues es K sub C por 2 partido por S más 2, partido por 1 más K sub C por 2 partido por S más 2. ¿Vale? Esto de aquí es lo que nos sabemos de memoria, que G de bucle cerrado, que es el lazo. Advierto que lo que vamos a hacer aquí ahora es solo para este lazo de realimentación. ¿Vale? Solo estudiamos este sistema. Es lo que poníamos que era G por C partido por 1 más G por C. Pues esto es lo que es eso. Siempre ocurre lo mismo, ¿vale? G por la función de transferencia es un polinomio, es una fracción de polinomios, tiene un polinomio numerador y un polinomio denominador. Y siempre lo que vamos a hacer es multiplicar por el polinomio denominador arriba y abajo. ¿Vale? Por lo tanto, arriba nos vamos a quedar solo con el numerador. Esto es KC por 2. Y abajo, ¿vale? Nos vamos a quedar por el denominador más el numerador. Multiplico arriba, no divido, multiplico arriba y abajo por S más 2. ¿Vale? De hecho, dicho de otra forma, ¿vale? Si G es igual a numerador partido por denominador y C es igual a KC, esto de aquí, G de B cerrado, que esto lo voy a poner más de una vez, es igual a KC por N partido por D partido por 1 más N partido por D. Si yo multiplico arriba y abajo por D, esto me queda KC por N partido por D más KC por N. Eso siempre es así. Lo cual ya ahora leemos, pero hay bastantes cosas simpáticas. Por ejemplo, el numerador del sistema en bucle cerrado es el mismo numerador del sistema en bucle abierto. ¿Vale? El numerador tiene los ceros. Los ceros del sistema en bucle abierto son iguales a los ceros del sistema en bucle cerrado. ¿Vale? Tiene esa importancia. El denominador no. El denominador cambia. Y cambia desde dónde están las raíces. El sistema original tenía una raíz en 0 y una raíz en menos 2. ¿Dónde tiene las raíces de este sistema? Depende de la ganancia, depende de KC, ¿vale? Pero bueno, esto es un sistema de orden 2, esto es un polinomio de orden 2. Podemos resolverlo y obtener la solución paramétrica. ¿Vale? Vamos a ver, este polinomio es el polinomio, tenemos que resolver la ecuación s cuadrado más 2s más 2kc igual a 0. ¿Vale? Las raíces de ese polinomio me da los polos del sistema en bucle cerrado. Quiero los polos porque yo me sé de memoria qué pinta tiene este sistema. Y por ejemplo, a mí me han dicho que están buscando la KC
¿Vale? Me están buscando la KC, que lo que quieren es lo más rápido posible con una sobreoscilación menor del 20%. Es decir, quiero que aumente la ganancia todo lo que puedas para que la respuesta del sistema sea muy rápido, pero que no me sobreoscile más de un 20%. Siempre hay una relación sobreoscilación-velocidad. ¿Vale? Bueno, pues ¿esto qué sale? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac lo he puesto mal, creo yo. Partido por 2. Me pasa por innovar. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos claramente? La posición depende de... La posición depende del, del valor de la ganancia. Y aquí, esto ya tenéis que aplicar un poco la lógica. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Vale? A ver, ¿qué puede ocurrir aquí? ¿Qué ocurre si yo pongo una ganancia 0? Yo pongo una ganancia 0. ¿Qué caso C vale 0? ¿Dónde tengo los polos? Tengo dos polos igual, ¿no? ¿Dónde están? ¿En menos? ¿En 0 y en qué? ¿Nos suenan esos polos? ¿Vale? No es casualidad, ¿vale? Si la ganancia es 0, el sistema de bucle cerrado tendría los mismos polos que el sistema de bucle abierto. Es una entelequia matemática, no tiene sentido ganancia 0, ¿vale? Pero tenderían ahí. ¿Y si la ganancia es pequeña, ¿vale? ¿Y qué voy a entender por pequeña? Voy a entender por pequeña que eso sea positivo. ¿Por qué me interesa que eso sea positivo? Si es positivo, tengo dos polos reales. Si eso es negativo, se convierten en dos polos complejos conjugados. O sea, ¿qué pasa si la ganancia es menor que qué? Que 0,5, ¿no? ¿Lo veis? Porque 8 por 0,5 es 4. Y 4 menos 4 es 0. ¿Vale? Esto significa, esto está interesante, tengo dos polos. ¿En dónde tengo los polos? En menos 1 más menos, ¿qué? Pues la raíz cuadrada de 4, aquí puedo sacar un 2, dos veces 1 menos 2kc. Que eso es un número real. Es un número real. Está en menos 1 más menos 2 por la raíz cuadrada de 1 menos 2kc. Partido de nada. Ahora sí. ¿Vale? Está uno un poquito a la derecha de uno y otro poquito a la izquierda. ¿Lo veis o no? O sea, uno está a la izquierda de uno y el otro está a la derecha de uno, un poquito. ¿Cuánto? Pues la raíz cuadrada de 1 menos 2kc. Kc es más pequeño que 0,5, pues se están viendo. Cuando kc es igual a 0,5,
¿Qué ocurre? No son dos polos, dos raíces. Las raíces son -1 y -1. No es un polo, son dos, es un polo doble. ¿Y si K sub C es mayor de 0,5? ¿Vale? Pues tendríamos que esto estaría en -1 más menos J raíz cuadrada de 2KC menos 1. Porque ahora 2 por KC es mayor que 1. Ahora lo curioso es que a mí me han dicho algo concreto. Necesito una calculadora. Ahí me han dicho algo concreto. Ahí me han dicho que quieren que sea lo más rápido posible para un 20%, para una solución menor del 20%. Bueno, pero ¿puedo tomar decisiones con esto que tengo aquí? Bueno, es que yo puedo, esto se puede pintar. ¿Vale? ¿Qué es lo que qué significa que se puede pintar? Yo puedo pintar aquí el lugar de las raíces. ¿Qué es el lugar de las raíces? Pues voy a pintar estos tramos de aquí. Yo digo, para K sub C igual a 0, yo puedo tener... Tengo un polo en 0 y otro polo en -2. Para K sub C entre 0 y 0,5 tengo dos polos, uno a la derecha de -1 y otro a la izquierda de -1. ¿Vale? Y ahora yo os digo, coger cualquier valor, falta, en ese rango, el que queráis, entre -2 y 0, y yo os garantizo que os puedo escoger una ganancia que hago que el sistema en bucle cerrado tenga un polo ahí. ¿Vale? Cogéis cualquier punto de este tramo y yo puedo encontrar una ganancia que me pone un polo ahí. Por ejemplo, decir, oye, ¿podríamos tener un polo en -1,5? ¿Vale? Podría, sí, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es que -1 menos la raíz cuadrada de 1 menos K sub C sea igual a -1,5. O lo que es lo mismo, que la raíz cuadrada de 1 menos K sub C sea igual a 0,5. O lo que es lo mismo, que 1 menos K sub C sea igual a 0,25. O lo que es lo mismo, que K sub C sea igual... Me ha salido mal, ¿no? Es que esto es 0,5 KC, 0,5 KC, 0,5 KC y esto 0,5 KC es igual a 0,75. O lo que es lo mismo, K sub C es igual a 0,375. Es decir, si yo pongo yo puedo decir que si yo pongo una ganancia de 0,375 tengo un polo en -1,5. Y el otro estará en 0,5. Yo puedo fijar uno de los dos polos, ¿sí? Os vais a hacer repetir y es una tontería, ¿vale? Yo lo que digo es que aplico que esto sea igual a -1,5 y ya despejo, ¿vale? Falta pizarra.
¿vale? Menos 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2kc igual a 1,5. Raíz cuadrada de 1 menos 2kc igual a 0,5. Elevo al cuadrado. 1 menos 2kc igual a 0,5 al cuadrado. Me lo llevo. 2kc igual a 1 menos 0,5 al cuadrado, 0,75. K sub c igual a 0,75. Partido por 2, 0,375. Pero lo importante no es la cuenta, porque esto confío ciegamente en que vosotros sabéis hacerlo. Completamente. Lo importante es el concepto. Es que cogéis el dedo, pincháis aquí, y existe una ganancia que hace que haya un polo del sistema en bucle cerrado aquí, que es ¿vale? Existe una ganancia. Pinchéis donde pinchéis. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hacer un diseño. Yo quiero poner un polo aquí, por eso dice colocar polo. Yo quiero colocar un polo aquí. Y me dice que la ganancia tiene que ser 0,25. Quiero colocarlo aquí. Pues la ganancia es 0,17. Ese es diseño. ¿Dónde voy a querer yo colocar el polo? Voy a querer que los polos de mi sistema en bucle cerrado tengan una serie de propiedades, que para eso tenéis que saber el tema 4. ¿Vale? Pero tan solo he pintado este tramo de aquí. ¿Qué ocurre cuando la ganancia vale 0,5? Que tengo dos polos ahí en menos 1. ¿Y cuando la ganancia es mayor que 0,5? Tengo dos polos complejos conjugados. En menos 1 más menos j raíz de 2kc menos 1. ¿Y sabéis lo que yo veo ahí? Que tengo dos polos complejos conjugados de la parte imaginaria, lo que a mí me dé la gana. Y la parte real, 1. ¿Vale? Entonces a lo mejor os cuesta verlo o no. Menos 1. Eso es lo que veo yo. Puedo escoger un número cualquiera de esta recta. Y yo digo que hay una ganancia que hace que el sistema en bucle cerrado tenga un par de polos ahí, del que vosotros queráis. Porque los polos, la parte real está fija, en menos 1. Y la parte imaginaria, K sub c, ¿cuánto vale? K sub c está comprendido entre 0,5 e infinito. Y lo fijo yo, lo que a mí me da la gana. Teóricamente, que esto es el mundo de la teoría, teóricamente yo puedo colocar el polo donde yo quiera. ¿Esto cómo nos ayuda en el diseño? Me he cogido la fórmula más... ¿Rollo qué hay? No tengo calculadora y no le he calculado. No la tengo y no la he calculado. Me han dicho que quiero que el sistema sea lo más rápido posible. Y el sistema, la velocidad de los polos, de un par de... Si yo pongo aquí un polo complejo conjugado, esto es la frecuencia natural. Y básicamente me han dicho que la velocidad es mayor cuanto mayor sea la frecuencia natural, que es el módulo de ese vector. Porque me han dicho que el tiempo de subida, el tiempo de pico, es igual a pi partido por omega n por raíz cuadrada de 1 menos delta cuadrado. Entonces, si yo esto hago que omega n tienda hacia infinito, porque das cuenta que si yo me vengo aquí, esta omega n es mayor que esta, por lo tanto el tiempo de pico va a ser menor, por lo tanto la respuesta va a ser más rápida. Si lo que quieren es hacer la respuesta lo más rápido posible, lo único que tengo que hacer es hacer que la ganancia tienda hacia infinito, la frecuencia natural tenderá hacia infinito y el tiempo de respuesta tenderá a 0. Lo que ocurre es que en los sistemas dinámicos hay una relación entre estabilidad relativa, sistemas basados en realimentación,
suele haber una relación entre estabilidad relativa y velocidad. Cuanto más rápido lo hago, el sistema más inestable se vuelve. La inestabilidad se mide por la sobreoscilación, porque cada uno de estos polos, este polo y este polo, está caracterizado por una frecuencia natural, ¿vale? Que esto era alfa, y delta, el coeficiente de amortiguamiento, se definía como el arcoseno de alfa. Y nosotros ya hemos estudiado en el tema 4 que cuando este ángulo tiende a 90 grados, la sobreoscilación tiende a aumentar, ¿vale? Aquí tenemos sobreoscilación 0 y aumentamos hasta sobreoscilación 100%. O lo que es lo mismo, este sistema tiene una sobreoscilación, la sobreoscilación del polo número 1 es mayor que la sobreoscilación del polo número 2. No puedo aumentarlo todo lo que quiera. No puedo aumentarlo todo lo que quiera. Porque a medida que los polos se van desplazando hacia arriba, su coeficiente de amortiguamiento va disminuyendo, va tendiendo a 0, y cuando va disminuyendo va aumentando la sobreoscilación. Que es lo que vais a ver en la práctica número 3, que os pedimos que cojáis las ganancias, empecéis a aumentarla y vais viendo cómo la sobreoscilación va subiendo, ¿vale? No tenéis exactamente este lugar de las raíces, pero el efecto es similar. El efecto es similar. Por lo tanto, este dibujo ya de primera nos ratifica lo que os conté ayer del proporcional. Proporcional, por lo general, aumentas la ganancia, se hace más rápido, se hace más inestable. Perfecto. Pero es que además, con este dibujo, como esto lo tenemos perfectamente parametrizado, puedo resolver el problema de diseño. Perfectamente. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un delta, que la sobreoscilación es igual a e elevado a menos delta pi partido por la raíz cuadrada de 1 menos delta pi cuadrado. La verdad es que no me acuerdo. Delta cuadrado, ¿no? 1 menos delta cuadrado. Esto es delta pi. No me acuerdo. Lo que sí sé es que hay una sobreoscilación que si yo quiero que sea el 20, me va a dar un delta que va a ser en torno a 0,4 y esto me va a dar un alfa, que son X grados. Es decir, yo sé que yo puedo pintar una raya que me dice que todo lo que está para allá, la sobreoscilación es mayor del 20. Todo lo que está por aquí, la sobreoscilación es menor del 20. Y todos los polos que están en esta raya tienen justamente el ángulo que me da el delta, que me da la sobreoscilación 20. Porque la sobreoscilación tan solo depende del ángulo que forman el par de polos complejos conjugados con el eje real. Una pregunta. Sí. Si con ese resultado te hubiese dado un polo que tenga un módulo más pequeño que 2, ¿te convendría más coger un polo, por ejemplo, que sea menos 1,9 en el eje de A? ¿Qué te refieres? ¿Aquí? Sí. Aquí lo que pasa es que me han dicho que lo haga lo más rápido que pueda. Pero como lo que cuenta omega n. Sí, pero es que si tú colocas aquí un polo, tienes aquí otro. Este es el lento, es el que domina. Por lo tanto, lo más rápido es tener dos polos complejos conjugados. La pregunta del compañero es, ¿no sería más fácil poner aquí un polo en vez de llevármelo aquí, que este es más rápido que este? Y la respuesta es que no. O sea, la respuesta es que sí. Este polo es un sistema, daría la respuesta a un sistema de primer orden más rápido que estos dos polos complejos conjugados. Pero el problema es que si tú pones aquí un polo, tienes otro aquí. Y el polo dominante es el polo lento. Por lo tanto, el polo, este sistema tendría una respuesta mucho más lenta que esta de aquí.
porque viene dominada por la dominancia. Entonces, a la pregunta de lo más rápido posible es polos conjugados lo más alejado posible, en este caso. Los polos dominantes sean polos complejos conjugados lo más alejado posible del origen. Por eso lo intento hacer lo más rápido posible. Lo más rápido posible sería que yo quisiera tener estos dos polos complejos conjugados concretos que tienen el delta que yo quiero. ¿Vale? El delta que yo quiero. Y además nos permitiría hacer diseño. Nos permitiría hacer diseño. ¿Qué me refiero que nos permitiría hacer diseño? Que es lo que estoy borrando aquí ahora. ¿Vale? Porque ahora resulta que si yo tengo... yo puedo gráficamente, si yo pinto esta línea, yo puedo determinar que este punto, por ejemplo, ¿vale? Este punto, haciendo las cuentas, me sale que es el -1 y esto es 3. Es decir, a mí me dicen que si coloco los polos en -1 más -3j, tengo una sobreoscilación del 20%. ¿Vale? Esto, asterisco, esto es mentira, ¿vale? Tendríamos que hacer esa cuenta, pero no tengo calculadora. Pero es que a mí me da igual el número que salga aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que para cualquier punto de esta línea yo encuentro la ganancia. Lo que tendría que hacer en este caso es que yo diría que para resolver este problema diría que lo que yo tendría que hacer es que la raíz de 2k sub c menos 1 tendría que ser igual a 3. Y eso me daría la k sub c solución del problema. Insisto, este número no es correcto, pero me da igual. Que os sale 14, pues 14. Que os sale 25, 25. El que sea que os da sobre oscilación 20%. Porque da igual el número que sea, existe una k sub c que me lo va a poner aquí. No sé si esto es 3 o es otra historia. Y resolveríamos el problema. Bueno, esto es el concepto del lugar de las raíces. Ojalá pudiera tener pintado en un gráfico un lugar donde yo veo que puedo colocar los polos del sistema de bucle cerrado modificando la ganancia. Y un método para, una vez escogido el punto, encontrar la ganancia objetivo. El problema que hay es que esto lo podemos pintar si el sistema es de segundo orden. ¿Por qué? Pues si el sistema es de segundo orden podemos resolver la ecuación de los polos. Lo podemos hacer si el sistema es de primer orden, porque si el sistema es de primer orden podemos resolver la ecuación que nos define los polos. Pero si el sistema es de orden 3, o de 4, o de 5, o de 6, o de 7, ya no tenemos esta solución. ¿Vale? Ya no tenemos esta solución. ¿Qué pasa si el sistema es de orden 7? Pues ya no podemos resolverlo. Y aquí es donde entra el método del lugar de las raíces, que es un procedimiento que nos va a permitir hacer este tipo de trazados para sistemas de cualquier orden, ¿vale? De cualquier orden. Es un método de lo que se llama control clásico, es del 1948. Por lo tanto, no tenían MATLAB ni calculadoras programables. Es un método que está pensado para hacer trazados casi a mano, ¿no? Prácticamente a mano, con reglas de calcular. Y se da porque, bueno, da mucha información, aunque tengamos ahora MATLAB, de mucha información de cuál es el efecto de la realimentación en los sistemas dinámicos y, digamos, te permite hacer un buen análisis de los sistemas realimentados. El método voy a explicar ya directamente con la metodología. Directamente con la metodología. Para aplicar el método en lugar de las raíces que nos permite hacer este tipo de trazado, el primer paso que tenéis que hacer
es poner el sistema en bucle abierto en forma de lo que llamaremos forma de lugar de las raíces. La forma de lugar de las raíces es simplemente que vamos a tener una ganancia que llamaremos ganancia del lugar de las raíces y los polinomios numerador y denominador los vamos a tener factorizados con polinomios en que el término de mayor orden vale 1, o sea, es S más C1, S más C2, bla, bla, bla. Todos los ceros que tenga. Tenemos conjunto de ceros. Y los polos igual. S más P1 hasta S más Pn. Esto es lo que denominamos el polinomio numerador del lugar de las raíces y el polinomio denominador del sistema del lugar de las raíces. Y hay que parametrizarlo exactamente de esta forma. Exactamente de esta forma. Nuestro controlador tiene una ganancia, que es K sub C. Por lo tanto, nosotros lo que nos estamos preguntando es que nos gustaría conocer la posición de las raíces de los polos del sistema G de bucle cerrado. ¿Vale? Que el sistema de G de bucle cerrado pues es igual y lo voy a hacer solo una vez, K sub C por KLR por N de S, numerador partido por denominador, esto de aquí es G, partido por 1 más K sub C por KLR por N de S partido por D de S. Que es lo mismo que hice antes. Multiplico de arriba abajo por el denominador y hago también otro cambio de variable. ¿Vale? Esto de aquí le voy a llamar... Es que utilizamos siempre la K y nos liamos, pero bueno, en los apuntes viene como K. Ese es el parámetro que vamos a modificar. Si yo defino esto como K, esto me queda simplemente como K por N de S partido por D de S más K por N de S. Ese es el sistema que estamos analizando. Ese parámetro K depende de la ganancia del controlador y de la ganancia del lugar de las raíces del sistema. ¿Vale? Es la multiplicación de los dos. K lo defino como KLR por KC. ¿Cuál es digamos, la propiedad que me interesa de K? Que puede tomar cualquier valor real que a mí me dé la gana. Porque KLR está fija, depende del sistema. Pero KC la escojo yo y puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, si yo multiplico cualquier valor por un número, puedo tener cualquier valor. Entonces, el superpoder de K es que K está contenido en R y a mí me da y lo escojo yo. ¿Vale? Es el parámetro del lugar de las raíces. Sí. Pues en el ejemplo que has hecho aquí, entonces tu KLR sería 1 y lo que has calculado realmente es K, ¿o no? En este caso, la KLR de este sistema es 2. ¿Vale? Y yo lo que pasa es que aquí estaba haciendo los cálculos con KC. Y estaba sacando KC exactamente. Pero yo podía haber dicho que a 2 por KC le llamo K. Y el problema hubiera tenido solución igual. Y es un cambio de variable que tú lo vamos a hacer porque simplifica los cálculos. Y al final del problema, cuando tú terminas, dices, bueno, pues ya tengo K, pues ahora despejo KC. Porque esto vale 2. Pues ya está. Pues yo despejo K y cuando termino, pues saco cuánto le tengo que meter de real. Lo cual es importante, porque K sub C es lo que va en el dispositivo de verdad. K sub C es lo que va en el controlador de verdad. Esto es algo que depende de la dinámica del sistema. ¿Vale? Pero para hacer el problema, primero vamos a encontrar K y después sabremos qué hacer. Bueno, pues, claro, a mí lo que me interesa es conocer las raíces
del polinomio ds más k por n de s igual a 0. Y entonces a Evans pues dijo, bueno, ¿cómo consigo yo? O sea, esto yo lo que quiero es hacer un pintado, ¿qué hago yo para hacer esto? Bueno, pues lo que hizo fue pensar en esto como si fuera un número complejo y decir que eso es equivalente a hacer dos condiciones, ¿vale? Vamos a poner aquí, esto es igual que decir, tradicionalmente lo que se dice es que esto es equivalente a decir que n de s partido por t de s tiene que ser igual a menos 1 partido por k. Y ahora, interpretándolo como un número complejo, para que esa igualdad se dé, se tienen que dar dos condiciones: igualdad de argumento e igualdad de módulo. Es decir, el módulo de n de s partido por d de s tiene que ser igual al a 1 partido por k. El módulo. Y el argumento de n de s partido por d de s tiene que ser igual al argumento de menos 1 partido por k. El argumento expresado en número complejo en módulo y argumento. ¿Esto qué interés tiene? ¿Esto qué interés tiene? Este por ahora no nos interesa. Se mide el criterio del módulo, no nos interesa. Este es un poquito más interesante. Porque claro, K no lo conocemos. K es justamente lo que estamos intentando describir. Pero K es un número real. Por lo tanto, ¿cuánto vale el argumento de 1 partido por menos K? O sea, menos 1 partido por K. La mitad de las veces. ¿La otra mitad? K. Claro, ¿cuánto vale esto? ¿Cuándo es el argumento de un número complejo? De un número de menos 1 partido por K. Entonces yo pinto aquí el número. Claro, si K vale 2, menos 1 partido por K es esto. El argumento de ese número complejo, ¿vale?, es 180 grados o menos 180 grados, como tú quieras. Porque es lo mismo. Tradicionalmente, y no me preguntéis por qué, en el orden de radianes no vamos a trabajar con radianes, vamos a trabajar con grados. ¿Por qué? Porque se trabajaba con grados, porque es histórico. No vamos a trabajar con grados, pues nosotros trabajamos con grados. Se podía trabajar en radianes igual. Pero claro, ¿y si K vale menos 2? Porque yo he dicho que la ganancia que tú colocas, el número, la ganancia del contador, es cualquier número real, no cualquier número real positivo. Ahora, este es el único problema que hay. Cuando K sub C es menos 2, esto lo tenemos en 0,5. Por lo tanto, el argumento es igual a 0 grados. Esto ya nos genera un pequeño problema, que es que, claro, el argumento del numerador partido del denominador va a tener que ser igual a 180 o a 0 en función del signo de la ganancia.
pero el seno de la ganancia lo escojo yo. Entonces aquí dice, bueno, pues vamos a hacer dos cosas, vamos a estudiarlo de forma separada. Vamos a poder analizar el lugar de las raíces suponiendo que el valor de k es mayor que 0 o suponiendo que el mayor de k es menor que 0. En esta asignatura, en este curso, nos vamos a centrar únicamente en pintar el lugar de las raíces para valores de k mayores que 0. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque para sistemas estables representa el lazo de realimentación negativo estabilizante. Para la mayoría de los casos comunes, valor del parámetro k del lugar de las raíces positivo implica lazo de realimentación negativo, que es lo que estamos buscando para estabilizar el sistema. Aunque advierto que en algunos ejemplos, algunos casos, en particular cuando hay ceros de fase no mínima, polos inestables y elementos un poquito más extraños, puede ser necesario para poder estabilizar el sistema dibujar el lugar de las raíces para k negativos. Pero en resumen, por ahora lo que hacemos es, nos limitamos a k positivos, ¿vale? A k positivos, y nos queda el denominado como criterio del argumento, que es que el argumento de n de s partido por d de s tiene que ser igual a 180, ¿vale? Y si somos exquisitos, más n por 360 grados, es decir, a 180 grados y cualquiera de sus variantes periódicas, ¿vale? Y n está comprendido en z, más menos, si nos ponemos. Cualquiera de sus variantes periódicas, nos vale 180, nos vale menos 180, nos vale 180 más 360, cualquiera de sus variantes periódicas, nos da igual, sería una solución. Este es el denominado criterio del argumento. El criterio del argumento, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué nos vale? Bueno, pues el criterio del argumento lo que tiene de interés es que ya no está la K, ya no está la ganancia, ya no está el controlador, solo depende de qué, del denominador y del numerador del sistema, solo depende del sistema que estamos controlando, solo depende, no depende de la ganancia. Y lo que vale decir, lo podemos pensar de una manera, o sea, lo podemos pensar como la condición que tiene que cumplir un punto para poder ser una solución de esta ecuación. Yo tengo el plano complejo, cojo un punto que se llama S0 y evalúo el argumento de n de S0 partido por d de S0 y miro cuánto me sale. Si esto es 180 o cualquiera de sus variantes periódicas, significa que ese punto puede ser una solución de esta ecuación y por lo tanto significa que ese punto puede ser un polo del sistema en bucle cerrado. Puede ser un polo del sistema en bucle cerrado. Esa ecuación tendrá contadas soluciones, no sé. Bueno, no, tiene contadas, no, tiene literalmente infinitas soluciones. Una solución para cada k que tú puedas poner y tienes infinitas k. Pero esta es la clave. Si tienes un punto que cumple esto, yo te garantizo que existe una k que haga que cumpla esto.
Que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo cojo un punto y digo, si ese punto cumple el criterio del argumento, sé que existe una ganancia que va a hacer que cumpla lo que se denomina el criterio del módulo. O lo que es lo mismo, voy a poder coger una ganancia de mi controlador que haga que mi sistema en bucle cerrado tenga un polo en este punto. La condición de que yo pueda escoger una ganancia para que colocar un punto en una posición es que ese punto, ese cero, cumpla el criterio del argumento. Cumpla el criterio del argumento. Cumple el criterio del argumento. Esto, para el lugar de las raíces, inevitablemente tenéis que recordaros un poquito de trigonometría y de números complejos. No mucho, no poco, pero tenéis que verlo. Vamos a aplicarlo al sistema que teníamos antes. El sistema que teníamos antes era este. Tenemos un polo en 0 y un polo en -2. Estaba ya puesto en forma de lugar de las raíces. Estaba puesto ya en forma en 2 por no sé cuánto. De tal forma que tenemos que nuestro numerador es 1 y nuestro denominador es s por s más 2. Ya está puesto en forma de lugar de las raíces. Vamos a aplicar el criterio del argumento. Vamos a aplicar el criterio del argumento. Tradicionalmente se hace de la siguiente forma. Los polos del sistema en bucle cerrado se marcan con unas X. Esos son los polos del sistema en bucle cerrado. ¿Cómo se aplica el criterio del argumento? Se coge un punto, S1, y me pregunto, ¿ese punto pertenece al lugar de las raíces? El lugar de las raíces tan solo depende de la dinámica del sistema, solo depende de G, no depende de la ganancia. Es una propiedad sistémica. Depende de ese numerador y ese denominador. Que un punto pertenezca al lugar de G, lo que implica es que existe una ganancia tal que n de ese punto es un polo del sistema en bucle cerrado. Es decir, que un punto pertenezca al lugar de las raíces de un sistema es que existe una ganancia que hace proporcional que hace que el sistema en bucle cerrado con un lazo de realimentación sencilla, con un contador proporcional, tenga un polo justamente en S1. ¿Vale? Esto es la definición del lugar de las raíces. Y esto es verdad si S1 es equivalente a decir que el argumento de n de S1 partido por d de S1 es igual a 180 más k por 360. Es decir, que un punto pertenece al lugar de las raíces si cumple el criterio del argumento. Vamos a operar con el criterio del argumento. El criterio del argumento, vosotros ya tenéis calculadoras que lo podríais hacer. ¿Vale? Cogéis S1 y lo metéis aquí. Y lo calculáis. Es decir, tendríais que hacer, ¿cuál es el argumento? Pues tendríais que calcular el argumento de ¿qué? De 1, S1, lo hemos llamado aquí, bueno, el argumento de S1 partido por S1 más 2. S1 es menos 2 más 2J. Tendréis que calcular el argumento de 1 partido por menos 2 más 2J partido por menos 2 más 2J más 2. Y esto vais a MATLAB o vuestra calculadora y esto es un número complejo. ¿Vale? Metéis el número complejo, le dais el argumento y os dice su argumento. ¿Vale? ¿Entendéis que lo que yo quiero decir es, entendéis que cogéis un punto y esto es una fórmula que metéis el punto que estéis analizando, os da el número, miréis el número 180, 980 y os dice si no está o no está en el lugar de la raíz.
¿Tenéis claro eso? Lo que he dicho del lugar de las raíces es que el argumento sea 180 ya implica que ese 1 entra en el lugar de las raíces. Que el argumento de este número complejo, ¿vale? Esto es un polinomio en S, esto es otro polinomio en S. Si yo particularizo ese polinomio en S en un punto concreto, me da un número complejo, que en este caso es este número complejo. Si ese argumento de 180 Pertenece al lugar de las raíces. Y por lo tanto existe una ganancia del controlador que puede hacer que tenga el sistema en bucle, es que es muy largo de decir, pero es que es así de largo. Puede hacer que el sistema en bucle cerrado con un lazo de alimentación simple tenga un polo en esa posición. Que a mí me interesa porque ese polo tiene unas propiedades, bla, 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 bla. Pero este es el lazo de... Eso es lo que hay que entender, o sea, esto es la complejidad del tema. Lo otro ya son hechas cuentas. Bueno, pues hay dos formas: sacáis la calculadora y buscáis este número, o MATLAB y sacáis este número, o lo hacéis como lo hacían en el 48, que es a mano. ¿Vale? Que es a mano. ¿Cómo se hace a mano? ¿Cómo se hace a mano? Bueno, pues esto es el argumento de n de un punto concreto partido por el denominador de un punto concreto. Pero esto es igual al argumento, y aquí es donde tenéis que acordaros de los números complejos. El argumento de la división entre dos números complejos es el argumento del numerador menos el argumento del denominador. ¿Vale? Pero es que el numerador es igual a la multiplicación, lo advertí al inicio de la clase, lo advertí, de un montón de polos, de ceros, ¿vale? Es S más C1 por S más C2 por S más C3 por S más C4. Y el denominador está factorizado ya. Que está, esto eran M ceros y esto eran N polos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, teníamos que era S más 0 por S más 2. Eran dos polos. Claro, que esto que queda, como esto es una multiplicación, si calculamos el argumento de una multiplicación es la suma. Es el sumatorio del argumento de S más C sub I menos el sumatorio del argumento de S más P sub J. Que por ahora parece que no estamos haciendo nada útil porque estamos complicándolo todo. Pero lo que estamos es descomponiendo un problema grande en muchos problemas pequeños. Porque en el 48 no tienen calculadora. A cada uno de estos términos se le denomina, o le voy a denominar yo, aportación de un polo, un cero al argumento. El término argumento de S1 más C1 es la aportación del polo en menos C, el 0 en menos C1 al argumento. Pues lo tengo ya independizado. Porque yo ahora puedo estudiar polo por polo, 0 por 0. ¿Por qué? Esto ya es lo más bonito que hay en el mundo, que es cuánto vale el argumento de S1 más C1. ¿Cuánto vale el argumento? Voy a coger un polo que me gusta más. De S1 más P sub J. Yo tengo un punto aquí. Este es el punto que me estoy preguntando si pertenece o no a la raíz de las raíces. Tengo un polo que está en menos PJ, porque es S más PJ. Lo he puesto a la izquierda porque es un polo estable. Este vector de aquí es menos PJ. Este vector de aquí es el vector S1. ¿Sabéis lo que es eso? Ese vector, gráficamente.
este vector de aquí, que une el polo que he pintado en el plano complejo con el punto que estoy estudiando, es el vector S1 más PJ. Por lo tanto, su argumento es este ángulo. Claro, entonces, por ejemplo, me digo, ¿esto para qué me vale? ¿Cuánto vale la aportación del polo en menos 2 al criterio del argumento? 1, el polo que estoy estudiando con el punto de interés. Y esto de aquí es la aportación del polo 2 al argumento. Es decir, phi sub 2 es lo que debería llamar yo a lo que es S sub 1 al argumento de S1 más 2. Que por inspección ocular, a ojo, sé que son 90 grados. Porque es este vector. ¿Cuánto vale la aportación, que voy a llamar phi1, de S1 más 0? Es decir, del polo en 0. Pues gráficamente es ese ángulo. Este vector de aquí es el vector S1 más 0, que era obvio, por otro lado. Y sí, ¿cómo se hace esto? Pues por trigonometría. Supongamos que yo no sé que estos son 135, ¿vale? Entonces no me lo sé, no sé cuánto es eso. Pues digo, pues yo esos S son 90, ¿vale? Estos son 90. Y ahora, pues, tiro de la circunferencia goniométrica de círculo 1 y sé que este ángulo puedo conocer su tangente, ¿no? Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Es decir, que esto es 90 más el arco cuya tangente es 2 partido por 2, que es 45 grados. ¿135? ¿Cuál es el argumento de este número? Menos 90 menos 225. Bueno, más 0. ¿Por qué más 0? Porque su numerador vale 1. El argumento del numerador es 0, es un número positivo. Menos 90 menos 135, total menos 225 grados. ¿Cumple el criterio del argumento? No. No cumple el criterio del argumento. Porque ese número no tiene un módulo que son 180 o alguna de sus variantes periódicas. Entonces no habrá una K que de ese polo. No hay ninguna K, no puedes encontrar ninguna K que haga que el sistema cerrado tenga un polo ahí. ¿Vale? Y aquí. ¿Vale? ¿Y dónde es ahí? Este punto le voy a llamar S2. Y S2 está en menos 1 más 10J. ¿Existe S2 pertenece al lugar de las raíces del sistema? Bueno, pues vamos a ver cuál es el argumento de S2 más 2 y S2 más 0. Perdón.
Hay que ver el argumento, polígrafo, hay que aplicar el criterio del argumento. Hay que ver cuál es el argumento de n de S2 partido por d de S2. Y lo volvemos a hacer de forma gráfica. Pinto tengo un polo en 0, tengo un polo en menos 2 y tengo este punto aquí que es el punto de interés, que es S2. La aportación del polo en menos 2 la llamo Φ2 y la aportación del polo en menos 1, en 0, la llamo Φ1. La aportación de Φ2, que es este ángulo, eso es Φ2, pues básicamente es el arco cotangente que tiene de cateto 10 y esto es esta distancia 1. ¿Cuánto vale este ángulo? Eso es Φ1. Φ1 es igual a 90, que es esta parte, más el arco tangente de 1 partido por 10, ¿no? Esto de aquí es 1 y partido por aquí, que son 10. El argumento de Φ2 es igual a menos Φ2 menos Φ1. ¿Alguien con calculadora? ¿Calcula ese arco tangente? Tiene que tirar de MATLAB. ¿Cuánto vale Φ2? 1,47. En grados. ¿Cuánto vale Φ1? 1,70. Ay, perdón, no. ¿Cuánto? La 25,70. Si lo suma, se lo resta los dos, menos 180, ¿no? Este punto, el argumento de S2 es menos 180 grados, que es exactamente igual a 180 menos 360, es decir, que cumple el criterio del argumento, o lo que es lo mismo. Este punto, que de hecho ya lo sabíamos porque lo habíamos hecho antes en el ejemplo, cualquier punto que vosotros cojáis, en esa recta, cumple el criterio del argumento. Existe, lo que significa que cuando calculéis, de hecho esto es muy bonito, cualquier punto que hagáis así y así, el ángulo, estos dos ángulos van a sumar 180 grados, por lo tanto va a cumplir el criterio del argumento. Como cumple el criterio del argumento, existe un controlador que tiene una ganancia tal que puedes hacer que ahí haya un par de polos en el sistema en bucle cerrado. Los que estén en la circunferencia de centro menos 1 y radio 1 también. No. Bueno, no. Otra cuestión. Cualquier punto que cojáis de aquí, bueno, esto es muy fácil. Lo hacemos rápidamente. No es la circunferencia, sino... ¿Y si el punto que yo estoy estudiando es menos 0,5? Esto es muy fácil. Rápidamente. Argumento de Φ1, de Φ2, 0. Argumento de Φ2, 180.
Suma de phi2 y phi1, 180. Criterio de argumento, el argumento de S sub 3 de 0,5 más 2, perdón, de n de S3 partido por d de S3 es igual a menos 180. Cualquier punto que cojáis entre estos dos, cualquier punto, uno va a aportar 0 y el otro va a aportar 180. Por lo tanto, cualquier punto que estén entre menos 2 y 0 pertenecen al lugar de la raíz, cosa que también sabíamos de antes. El criterio del argumento, MATLAB, directamente, tú le das el numerador, le das el denominador y te lo pinta. Te pinta todos los puntos del plano complejo que satisfacen esa ecuación. ¿Vale? Y te pinta pues algo del tipo a lo que yo he hecho antes. El criterio en el lugar de las raíces siempre se suele pintar los polos del sistema original y después pues en dos colores se suele hacer algo así como esto. Y eso es una representación gráfica de todos los puntos del plano complejo que satisfacen el criterio del argumento para este numerador y este denominador. Y es un lugar geométrico. ¿Cuáles son? Pues que son segmentos, son líneas. En este caso son líneas rectas, son fáciles de ver. Para cualquier punto que cojamos, existe una K que hace que el sistema tenga ahí un polo. ¿En qué consiste el método de diseño de controladores en el lugar de las raíces? Pues básicamente nos darán un sistema, pintaremos su lugar de las raíces, que es lo que vamos a aprender mañana. Una vez que tengamos pintado el lugar de las raíces, buscaremos entre todos los posibles polos aquellos que cumplen las especificaciones. Y una vez que hayamos decidido que queremos colocar un polo en una determinada posición, encontraremos el valor del parámetro. Y para eso utilizaremos el criterio del argumento. Es decir, una vez que yo ya tengo un punto que pertenece al lugar de las raíces, y además yo sé que este punto no es aleatorio, S1, entre comillas, es lo que me garantiza, pues, analizando el sistema, bla, 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 que me cumple las especificaciones. Que eso es lo que vamos a aprender a hacer en las próximas clases. Es decir, en función de las especificaciones de control, hemos decidido que nuestro sistema en bucle cerrado debería de tener un polo en esa posición, porque solo podemos fijar un polo. Solo tenemos un parámetro libre. El único parámetro que tenemos libre es la ganancia. Pues cuando hayamos escogido un único polo, porque el sistema puede tener 7, pero fijamos uno, aplicamos el criterio del argumento. Que el criterio del argumento lo que te dice es que el módulo de n de S1 partido por d de S1 tiene que ser igual al módulo de menos 1 partido por k. De nuevo, esto lo estamos aplicando para k mayor que 0, aunque en este caso da exactamente igual. ¿Vale? Lo que estamos diciendo es que, bueno, tenemos que calcular de nuevo el módulo de este número. Antes le hemos calculado el argumento, que sabemos que vale menos 180, ahora tenemos que calcular su módulo. Hay dos formas, de nuevo, cogemos la calculadora, metemos el número complejo y sale el módulo, que me parece genial, está estupendo. Si tenéis calculadora que calcula módulo, números complejos y lo queréis hacer, lo hacéis, o lo hacéis como se hacía en el 48, que es elemento a elemento. ¿Que cómo se hacía en el 48? Pues exactamente igual. Esto de aquí, el argumento de n de S, esto de aquí es igual al
la multiplicación de los módulos de S más C sub I partido por la multiplicación de los módulos de S más P sub J. Es decir, podemos calcular los módulos de cada elemento de forma independiente. Podemos calcular el módulo de esta aportación y podemos calcular este módulo. De hecho, ¿vale? Se suele poner, me gusta darle el nombre del polo. Este sería la aportación del módulo P2 y este sería el módulo P1. ¿Vale? ¿Y cuánto sería K en este caso? Pues el módulo de K es igual pues, a la multiplicación de los módulos de cada partido por la aportación de los módulos de los ceros. Esto es un poquito más opcional, en el sentido de que si bien para entender el módulo y el método de diseño tenéis que saber aplicar el criterio del argumento. Esto de aquí que yo he hecho aquí tenéis que enteraros, si no lo que voy a empezar a hablar mañana y los próximos 2 o 3 días va a ser chino, mandarino. ¿Vale? Tenéis que entender el criterio del argumento y tenéis que entender este dibujo geométrico y cálculo de cada una de las aportaciones. Eso es obligatorio. Esto de aquí, bueno, pues si lo queréis hacer con la calculadora da igual, ¿vale? Pero se podría hacer igual. Si yo tengo aquí, por ejemplo, yo he puesto aquí un módulo en S2 que estaba en, habíamos dicho que era, y ya nos vamos, estaba en -1, 10. ¿Cuánto vale este módulo? Vale, pues este módulo es la raíz cuadrada de la parte real, que es 1 al cuadrado, más la parte al cuadrado. ¿Cuánto vale este módulo? Pues igual, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto vale la ganancia del punto 3? Pues en este caso están invertidas, pues sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 10 al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Vale? Aplicando el criterio del módulo, que en este caso en particular, porque es un caso muy sencillo, nos saldría que sería 101. Pero esto es igual a la K del controlador por la K del lugar de las raíces. Esta era 2. Bueno, la K del controlador tendría que ser 50,5. Si ponéis un controlador proporcional con una ganancia de 50,5, pues el sistema en bucle cerrado tendría un par de polos complejos conjugados en -1 más -10J. ¿Vale? Entonces podéis hacerlo a lo bestia o podéis ir calculando los módulos de cada uno de los vectores aplicando lo que sabemos de números complejos. Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces no puede salir la K del controlador negativa. No, porque estamos trabajando, de primera dice, lo primero que toma, lugar de la ganancia para K positivo o lugar de ganancia para K negativo. Dice, venga, K positivo, y ya lo haces todo para K positivo. Existe el caso en el que dice, necesito K negativo. Entonces este criterio cambia y el dibujo cambia. ¿Vale? Ese criterio cambia y el dibujo cambia. Mañana, ya está, vamos a aprender a hacer el trazado para sistemas de cualquier orden. Un trazado manual, un esbozo del lugar de las raíces. MATLAB lo calcula de forma exacta. Le das un sistema de cualquier orden y te pinta el lugar de las raíces. Nosotros vamos a aprender a hacer uno que es aproximado, que es para poder razonar sobre el criterio de diseño. Y después ya aprenderemos a diseñar proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral y P y D en las siguientes 3 clases. Os recomiendo que esta clase es particularmente importante para el resto. La teoría no es tan complicada como parece,
pero tenéis que hacer esto un poquito a mano y ver aplicar el criterio del argumento al menos una vez, el criterio del módulo al menos una vez, y entender cómo se hace y lo que significa sobre todo. Y ya mañana, pues seguimos.